Ok, queridos. Este tiempo he estado leyendo un libro escrito por un predicador llamado Martyn Lloyd-Jones. Creo que si podría denominarlo como, de alguna forma, es uno de mis predicadores preferidos, ya fallecido ya. Y he podido aprender muchas cosas acerca de él, y una de las cosas que he estado leyendo, un libro llamado La predicación y los predicadores. Y una de las cosas que él mencionaba ya en ese tiempo era que la falta de la predicación en la iglesia ha hecho que la iglesia tenga síntomas, obviamente, que más que nada que satisfacen al consumidor. No sé si me entiende. Básicamente se ha dejado la palabra para llenar con música, llenar con espectáculo, pero no para que la gente escuche el mensaje. Una de las cosas que él mencionaba en el libro era que cuando vemos la Biblia, una de las cosas que vemos siempre era que el Señor Jesucristo, una de las primeras cosas que siempre hizo y fue el énfasis de él fue predicar, enseñar a las personas, al mundo, sobre el mensaje de la cruz, sobre el mensaje de Dios. Y una de las labores que de hecho los apóstoles hicieron fue ese, y eso es la cosa que queremos hacer acá, enseñar Biblia y solo Biblia, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y como ya dijo el pastor, ya terminamos el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, y ahora empezamos una carta nueva. La habíamos hablado hace mucho tiempo con el pastor sobre esta carta, y en pocas ocasiones me ha tocado comenzar a predicar sobre un libro. Creo que esta es la primera, y generalmente me ha tocado seguir sermón o una serie de sermones, pero no me ha tocado empezarlo. Y esta es la ocasión donde me toca empezar un sermón donde empezamos a estudiar un libro de la Biblia. Así que vamos al libro de Santiago y vamos a estar ahí hablando de Santiago. Libro de Santiago. Ahora, para los que no saben, está entre Génesis y Apocalipsis, específicamente, ya, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, ahí está, ya. Así que lo del instituto estoy haciendo repaso porque ellos tuvieron que aprenderse los libros de memoria, todos los libros de la Biblia. Un buen desafío, sudaron como si hubiese sido la tribulación, pero pasaron. Así que creo que fue buen entrenamiento. Hebreos, Santiago, la carta o la epístola de Santiago. Ahora es interesante notar que si bien en nuestro tiempo la epístola de Santiago es conocida y leída durante las iglesias y en las iglesias como palabra de Dios, para Martín Lutero fue una lucha, literalmente fue una lucha este libro, y lo denominó como la epístola de paja. Y básicamente lo definía como la epístola de paja únicamente porque le picaba, había algo en la epístola, según Martín Lutero, que le incomodaba. Según Martín, mencionó que la epístola enseñaba muy poco acerca de Cristo y obviamente por eso no era apostólica según él. Ahora, enfatizando la ley en vez del evangelio, y se opone, según él, a lo que Pablo hablaba sobre la doctrina que es de la fe, el evangelio según la fe y las obras. Ahora, algo interesante que a pesar de sus dificultades, Martín Lutero entendía algo bien interesante y entendía que Santiago era palabra de Dios. Había una lucha interna, sin duda, y es honesto en decirlo, y él decía, yo lucho con este libro porque no encuentro el equilibrio entre lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Para él era una lucha, literalmente, entender este libro, y obviamente dentro de su lista como del libro, Santiago era uno de los últimos libros que podría como denominarlos partes del canon. Ahora, cuando vemos este libro podemos ver su composición tan dinámica y a la vez tan práctica en lo concerniente a la fe. Si ha leído libros de la Biblia, si hay un libro que es sin duda práctico, es Santiago. Muy didáctico, muy fácil de entender, pero también muy exigente. El hecho de que sea fácil de entender no significa que sea menos exigente, al contrario, a veces entre más fácil se entiende, más complejo se pone.
Pero fíjense que Santiago acá lo que hace, y una de las cosas que podemos ver, ejemplo, en el capítulo 1, vamos a ver lo que es, podemos ver la fe que prevalece en todo el capítulo 1, vamos a ver cómo se enfrentan las pruebas. En el capítulo 2 podemos ver cómo la fe permanece a pesar de las pruebas. En el capítulo 3 vamos a ver cómo se frena la lengua, obviamente entendiendo la fe de una forma correcta. En el capítulo 4 vemos la fe que vence al mundo y en el capítulo 5 vemos la fe que persevera. Ahí está todo el libro de Santiago en simples palabras. Capítulo 1, básicamente vamos a ver lo que es la fe que prevalece. Generalmente luchamos con ciertas circunstancias. Si no sabe cómo enfrentar circunstancias, bueno, Santiago te dice cómo se hace. Si tiene problemas con la fe, ¿qué va a pasar a futuro? Bueno, la Biblia dice, Santiago capítulo 5, dice que hay una fe que prevalece. Si habla del mundo y qué es la lucha del mundo, bueno, Santiago 4 ve que la fe vence al mundo. Entonces vemos en Santiago tan práctico, tan dinámico a la vez, que nos es fácil poder seguir su hilo conductor. Y si pudiéramos considerar las palabras y el enfoque del libro, podríamos llamarle, y algunos le han llamado, el libro de la fe activa. Es fácil, rápido de entender. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe básicamente tiene que ver con algo que se hace, que es activa, y aquí vamos a ver eso. Porque desde una perspectiva post-nacimiento cristiano, cuando ya te eres creyente, nos mueve y nos muestra la naturaleza de la fe y cómo ésta se desarrolla de la vida cristiana, cómo eso va avanzando. Por eso para Martín Lutero era difícil, porque él entendía la vida, la fe, antes de ser creyente. ¿Qué sentido? Cuando se es salvo, ¿cómo llego a ser salvo? Santiago habla de la otra espera, después que soy salvo. ¿Qué es lo que Dios quiere después que tú eres creyente? ¿Qué es lo que espera después que tú ya has nacido de nuevo? Bueno, Santiago va a hablar de todos esos aspectos dentro de este libro. Ahora, fíjense que cuando vemos este libro, empieza hablando de esta manera. Santiago capítulo 1, verso 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Fácil de memorizar. Rápido. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y si notamos, esta carta tiene obviamente un emisor. Como toda carta, dentro de la carta hay alguien que la escribe y alguien que la lee, ¿cierto? Un emisor y un receptor. Bueno, el emisor es fácil de identificar, ahí está el nombre, si sabe, ahí dice Santiago. Fácil de entender. Ya, obviamente, este es el personaje que el autor, guiado por el Espíritu Santo, para dejarnos este mensaje a nosotros. Y cuando pensamos en el nombre Santiago, creo que es fácil de saberlo. Santiago, si uno tiene a relacionar Santiago, pero creo que cuando hablamos de Santiago en el contexto de la Biblia, ¿qué personaje se llama Santiago aparte de este? Buena pregunta. Santiago en la Biblia, algún personaje que tenga ese nombre, y dice, no aparece ninguno. Bueno, en realidad el término Santiago es transferido del inglés al español. En inglés es James, que puede significar Santiago, Jaime también, o James, que también es la traducción literal, puede significar eso, ¿ya? De hecho, este nombre en inglés se traduce de esa forma, o Jacobo, no sé si le suena, o mejor dicho, Jacobo viene de una raíz que es Jacob, donde creo que es más familiar. ¿Se acuerdan quién se llamaba Jacob? Bueno, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué significa el nombre? Usurpador. Bueno, ese es el nombre acá. El libro de Jacobo o Jacob. El libro, ese es básicamente el título o el nombre de Santiago. Ahora, creo que dentro de la Biblia y dentro de las Escrituras, este nombre aparece alrededor de 42 veces en todo el texto. Ahora, es interesante porque si bien significa el usurpador, hay por lo menos 4 personajes que podrían ser el autor de este libro. Primer personaje, está Jacobo, hijo de Zebedeo, no sé si lo conocen, hermano de quién, de Juan. Este fue uno de los discípulos del círculo cercano del Señor,
junto a su hermano Juan, llamado Boanerges, hijos del trueno, impetuosos. Bueno, fue discípulo del Señor. Estaba ahí presente en muchas de los actos milagrosos del Señor. Era de profesión pescador, al igual que Pedro y Andrés, y Juan también, que era su hermano. Estos estuvieron presentes en muchos, como le digo, eventos milagrosos del Señor Jesucristo. Ahí estaba Jacob. Otro personaje. En segundo lugar encontramos a Jacobo, hijo de Alfeo. Dice, ¿quién es ese? Bueno, Jacobo, hijo de Alfeo, al igual mencionado anteriormente, fue uno de los discípulos del Señor. Por lo tanto, dentro del círculo de los discípulos hay dos Jacob. Jacob, hermano de Juan, y Jacob, hijo de Alfeo. ¿Ya? En muchos casos se le compara con Santiago el menor, el hijo de María, que obviamente está en el texto bíblico. Tercero, también se encuentra otro Jacob de parte, padre del apóstol Judas. Dice, no el Iscariote. Acuérdense que dentro de los discípulos habían dos Judas, no uno. Y este no es el Iscariote, ¿ya? Conocido solamente por dicha circunstancia en los escritos de Lucas capítulo 6, verso 16 y Hechos 1:13. Ahí está este Jacobo. Y también encontramos al último Jacobo, predominante sin duda dentro del texto de la Biblia y dentro de los eventos, que es Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Ahí está. Estos son por lo menos 4 nombres predominantes dentro de las Escrituras, y es interesante pensar en esto porque cuando vemos las Escrituras, cómo era la vida de este hombre Santiago, vas a notar algo impresionante. Santiago no creía en Jesús. Era su hermano. De hecho, si vamos a Mateo capítulo 13, verso 55, vamos a encontrar una declaración básicamente que tiene que ver con los hermanos de Jesús. Pocas veces se ha hablado de los hermanos del Señor porque no son el foco principal. De hecho, hay iglesias que dicen que Jesús no tuvo hermanos, sí tuvo hermanos. Mateo capítulo 13, verso 55 dice lo siguiente. Hablando la gente, la multitud acerca del Señor, le dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Por lo tanto, conocían la profesión del padre del Señor, ¿cierto? Que era José, carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Por lo tanto, el Señor Jesucristo no era solo, tenía 4 hermanos después de él. Ahí está. ¿Quiénes eran? Jacobo, José, Simón y Judas. Algo interesante que normalmente en las Escrituras cuando se coloca al primero es porque es el que sigue, o es alguien predominante. Dentro de este círculo cercano y familiar del Señor, si bien el Señor Jesús era el primogénito, el que le seguía en autoridad era Jacobo. Seguramente en muchas circunstancias Jacobo vio al Señor hacer milagros. De hecho, en un momento le dice, ¿por qué no te das a conocer al mundo? Yo creo que debe haber sido Jacobo diciéndole, ya, para de hacer esto y anda y haz lo que tengas que hacer. Pelea de hermanos. Bueno, Jacobo tenía un carácter también un poquito duro, pero él no quería en Jesús. Y algo interesante, queridos, es que a pesar de ser hermano del Señor y ver todo lo que era y todo lo que hizo, no creía. Para mí fue algo notable pensar, ¿qué significará ser hermano del Señor? Que te diga todos los días, honra a tu padre y a tu madre. Que el Señor me diga todos los días. Yo imagino que el Señor como mi hermano va a pensar, Ricardo, honra a los padres, honra a nuestros padres. Ya. Ricardo, haz caso. Ricardo, haz esto. Eso nos dice la ley. Estás quebrantando el séptimo. Yo diría, déjame tranquilo. Pero fíjense que algo interesante, que Jacobo, ninguno de sus hermanos podían acusar al Señor de algo. Solamente de una cosa, deja de hacer, haz lo que tenga que hacer ya y déjanos tranquilos. Yo creo que en alguna medida Jacobo pensaba que Jesús estaba un poco loco o algo pasaba por su cabeza. Él no entendía muy bien
todo lo que era concerniente al Señor, no lo entendía, era incrédulo, no entendía nada y poco, pero sin duda alguna creo que se hizo muchas preguntas. ¿Cómo levantó a Lázaro? 3 días muerto. ¿Cómo caminó sobre el mar? ¿Cómo lo hizo? Sin duda creo que muchas preguntas tuvo que haber tenido Jacobo, pero fíjense algo notable. No importan las señales, no importan los milagros que un hombre puede hacer, en este caso el Señor. La fe no tiene que ver con milagros o señales, tiene que ver con que si crees o no crees. Muchas veces me ha tocado hablar con personas que dicen, ok, mira, demuéstrame que Dios existe. Yo digo, ok, podría demostrar, pero ¿de qué serviría? Si yo te dijera que Dios es capaz de levantar muertos y el muerto se parara acá, ¿me creerías? No. Entonces, ¿de qué sirve? No tiene sentido. Porque no tiene que ver con lo que Dios puede hacer. Tiene que ver con que tú no crees. Bueno, eso le pasaba a Jacobo. Podríamos pensar que después que el Señor, después obviamente del Señor Jesucristo, venía Jacobo como el siguiente, como dentro de la lista de los hermanos. De hecho, Juan capítulo 7, verso 5 dice que ni sus hermanos creían en él. En un momento el Señor se le acerca a la gente y él enseñando dice, tu madre te llama. No sé si reconocen ese momento. Dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí los que son mi madre y mis hermanos y mi padre, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? En simples palabras no está negando que son sus hermanos, no está negando que son su madre. Al contrario, está diciendo, son mis hermanos, son mi madre sin duda, pero no creen en mí. Una muy buena pregunta entonces sería, ¿qué fue lo que hizo cambiar de parecer a Jacobo en lo concerniente a su hermano Jesús? O mejor dicho, ¿qué fue aquello que lo movió a creer? ¿Qué fue lo que movió su corazón para decir realmente Él es Cristo? Y déjame decirte algo que puede suceder y pasa siempre en las familias, es que la familia siempre tiene algo que decir de alguien. Sobre todo si eres hermano, padre o hijo, van a decir algo, casi siempre malo. Mi papá es así, mi hermano es así. No le creas, hay algo que decir. Como les dije, ellos no tenían nada que decir ni cuestionar al Señor. Sin duda su autoridad, que decían que no, ¿cómo lo hacías? Era algo que podrían pensar, pero sobre pecado alguno no había ningún aspecto que podrían acusarle. Ahora, ¿qué fue lo que movió el corazón de Jacob para creer que Jesús, su hermano, era el Cristo? Bueno, si leen 1 Corintios capítulo 15, verso 7, van a ver cómo llegó a ese pasaje, a ese estado. 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Dice, vamos a leer un poquito antes. Verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2 del capítulo 15. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo a mí. Básicamente dice, mira, se le apareció a los apóstoles, a Pedro, a los apóstoles, a 500 hermanos a la vez, y a alguien más llamado Jacobo. ¿Medio hermano del Señor? Ese Jacobo es su hermano. Yo me imagino a Jacobo verlo morir, verlo sufrir, diciendo, ¿cómo mi hermano hizo eso? Y después de 3 días verlo resucitado. Dice, ¿qué?
Yo creo que una de las expresiones que tiene que haber dicho fue, Señor mío y Dios mío. Tú eras quien decías ser. Tú eres el Cristo. Imagínense lo que tiene que haber pensado Jacobo, porque cuando leemos Hechos capítulo 1, verso 14, van a encontrar que dentro de las familias, dentro de los discípulos que estaban orando en el lugar alto, estaba Jacobo. Estaban los hermanos del Señor, estaban María, estaban los apóstoles, estaban ahí orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, fíjense que algo pasó, y lo más seguro es que lo que cambió el corazón de Jacobo fue ver a su hermano en gloria y majestad. Ya no su hermano, su Señor. Fíjate que algo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 fue defender la resurrección del Señor. De simples palabras, no creer la resurrección, querido, es condenarnos. Si Cristo no resucitó, no tenemos vana en nuestra fe, nuestra esperanza es nada. Y pone ejemplos gráficos, se nos apareció a todos los que los vimos, los seguimos, los que estuvimos con Él, se nos apareció, los vimos, los palpamos, estuvimos con Él, comimos con Él, sus hermanos son testigos, su madre es testigo y todos los 500 hermanos son testigos. Querido, el único que pudo cambiar el corazón de un hermano fue Jesús. ¿Así? Él no creía. Él no creía en Jesús como el Señor. Lo conocía como un hermano normal, pero no reconocía que Él era el Cristo hasta que Él se apareció. De hecho, fíjense que en Santiago 1.1 dice Santiago, y Él dice, yo soy Santiago, yo soy Jacobo, hermano del Señor. Eso dice el texto, queridos. Fíjense que Santiago no dice Santiago o Jacobo, hermano del Señor, privilegiados entre todos. No dice eso. Dice Santiago, siervo de ¿qué? De Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, cuando se habla de la palabra siervo en el Antiguo Testamento, si es la palabra Eved, literalmente significa la sumisión de esclavo, de un esclavo a un agente humano con el fin de servir y agradar a su Señor. Básicamente era un esclavo. ¿Tú sabías que el esclavo valía mucho menos que una cosa? Era comparado a un instrumento. Ese era un esclavo. Bueno, es lo que él está diciendo. Dice, mira, en el Antiguo Testamento era una cosa, entre comillas, si bien se podía vender como cualquier cosa, el énfasis era agradar a su Señor. Ese era el esclavo. El propósito del esclavo era eso, agradar a mi Señor. No me importa ninguna otra cosa más que agradar a mi Señor. Ahora bien, en el Nuevo Testamento esta palabra fue aplicada a la relación del creyente con su amo divino, Dios. Por ende, cuando Jacobo hace mención de siervo, lo hace dando a conocer su entrega servicial a un agente superior que él. Era su hermano en carne, sí, pero él es más que eso. Él es Dios. Él es el Señor. Él es el Cristo. Básicamente lo que hizo Jacobo fue reconocer esa autoridad de parte de Dios en Cristo. Fíjense, y eso es lo que dice Santiago, siervo, ¿y qué hace? Básicamente se baja al nivel de lo que realmente es, reconoce que hay una autoridad sobre él, que es Dios. Yo soy un siervo, un esclavo, alguien que está entregado total y absolutamente a agradar ¿a quién? A Dios. Pero dice, y del Señor. Hay otro Señor a quien agradar. ¿Cuál es? ¿Quién es? Y dice, del Señor Jesucristo. Básicamente lo que Santiago hace aquí es decir, mira, yo sirvo a un Dios vivo y verdadero, al único y sabio Dios, que se llama Jesucristo. Lo que él hizo fue levantar al Señor. Decir, mira, él es mi hermano y él entendía eso, pero él es más que eso. Él es mi dueño. Él es mi Cristo. Él es mi Señor.
Él gobierna, Él hace lo que tenga que hacer. Yo me someto, yo soy su siervo y hago lo que Él me dice. En otras palabras, querido, mire, uno podría decir, soy hermano de Él. Yo creo que si uno de nosotros fuera hermano del Señor, diría, soy hermano de... ¿Qué te pasa? Yo soy hermano del Señor, estuve con Él. Comí con Él, sé cómo se comporta. Uno diría casi levantándose, mira, yo tuve el privilegio, Santiago todo lo contrario, yo tuve el privilegio de servir a un Señor que no soy digno. Se llama Cristo Jesús. Fíjese, por lo tanto, cuando Jacobo establece el término Señor en este pasaje a Jesús, lo hace bajo la prerrogativa de manifestar su deidad, su señorío y su autoridad sobre todas las cosas. Es así que Dios, el Dios que salva, lleno de gloria y encarnado, fue llamado Jesús, el Cristo de Dios, en el cual se cumplen todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento acerca del Cristo. Por eso Santiago creo que fue bien transparente y reconocer algo. Dios, Cristo es mi dueño. Y yo menos que su hermano. Soy un siervo, un esclavo. Sirvo para eso. Agradar y solamente agradar a quien que me salvó. Queridos, esa debería ser la motivación de nuestros corazones. No solamente entender algo, querido. Fíjense, Jacobo empezó no creyendo. Llegó a creer. Para entender una sola realidad que Pablo entendía, Pedro entendía, Juan entendía, cada uno de los apóstoles entendía. Yo soy siervo del Señor Jesucristo. Soy siervo, nada más que siervo. Si ven las cartas de Pablo, casi al principio de cada una de sus cartas, dice Pablo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo. Yo no soy digno, dice, de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero soy siervo. Por misericordia. ¿Cuál es mi fin? Agradar a mi Señor. Y lo que Juan va a hacer, lo que Santiago va a hacer posteriormente, va a empezar a explicar sobre las labores que tienen que ver con la vida cristiana y la fe. Cómo comportarnos, cómo vivir esta vida cristiana de una forma tal que agrade al Señor. Y miren lo que dice acá, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién? Vamos a ver, ya vimos el emisor, la persona que escribe la carta. La pregunta es, ¿quién es el receptor de esta carta? Bueno, ahí dice, a las 12 tribus. ¿A dónde están? Gracias por participar. Mira, que están en la dispersión, ¿cierto? Ok, ¿quiénes son esas 12 tribus? Buena pregunta. De hecho, cuando se habla de las 12 tribus, posiblemente podríamos pensar en que se refiere a Israel. ¿Por qué? Porque cuando vemos la Biblia, más o menos cuando dice a las 12 tribus, este término se encuentra alrededor de 14 veces dentro de la Biblia, entre las cuales en cada una de ellas se menciona con el fin de destacar la totalidad de la nación de Israel. Uno podría decir, ¿está hablando de Israel? No. Y sí. ¿Cómo es eso? Bueno, fácil. ¿Son israelitas? Sí, cristianos. Son hijos de Dios, son iglesia. Santiago lo que va a hacer va a escribir a un grupo de hermanos judíos recién convertidos que están pasando una situación difícil con el fin de animarles. Son judíos, queridos. Santiago es una de las primeras cartas que vamos a ver, básicamente llamando a la iglesia a actuar como iglesia, a vivir como iglesia, hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Entonces, cuando dice a las 12 tribus que están en la dispersión, básicamente son la nación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, la iglesia. Judíos, sin duda sí, pero son iglesia, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esta dispersión, obviamente, tiene que ver con algo y un acontecimiento que pasó. Si leemos Hechos capítulo 26, verso 11, una de las cosas que vamos a ver es el testimonio de Pablo
ante Agripa, diciendo básicamente su testimonio. ¿Qué va a decir? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Básicamente empezó persecución. ¿Quién era el precursor? Y uno de ellos, Pablo. Después de la muerte de Esteban, si ustedes leen los pasajes posteriores, dice que a quien le pasaban la ropa fue a Pablo. Ahí estaba Pablo. Ahí dice, dame la ropa, pégale nomás. Yo tengo la chaqueta. Mientras mataban a Esteban. Pablo dice, yo estuve ahí, yo fui uno de los precursores de esta masacre en contra de los cristianos. Y él dice, ¿hasta el punto de qué? Hasta el punto de que yo los obligué a blasfemar, negar que Cristo es Señor. Yo era así, dice Pablo. Pero ahora digo que soy siervo de ese Señor a quien perseguía. Querido, yo no sé si tú eres creyente. Una cosa te digo, un creyente se va a notar que es creyente cuando obedece a su Señor. Tú puedes decir, oré, yo también oré, vengo de la iglesia desde chico. Nací en cuna cristiana, oré 50 veces, haber sido poco, para recibir al Señor. Pero me comportaba como un diablo, pero recibía al Señor. Querido, no importa cuántas veces levantaste tu mano, cuántas veces oraste, cuántas veces clamaste, no importa. Lo que importa es si tu vida cambia. Eso importa. Si tu vida cambia realmente y está cambiando, está en proceso de cambiar, es porque eres cristiano. No digo que no vas a pecar, porque pecamos, estando en este cuerpo vamos a pecar, pero si nunca has cambiado, no eres cristiano. Y prefiero decirte ahora, no eres cristiano, no te convenzas. Prefiero decirte, no eres cristiano, que cuando te mueras diga, estoy en el infierno, ¿qué hago? No hay nada más que hacer, se acabó. Queridos, los apóstoles entendían algo, soy siervo del Señor Jesucristo. Soy esclavo, cautivado por Cristo. No hay otra cosa que quiera hacer que amar, seguir hasta la muerte a aquel que por mí murió. Queridos, si tú no eres así, si tú no entiendes eso y estás convenciéndote de que eres cristiano, ten cuidado. Porque en el infierno van a haber muchos que van a decir, Señor, Señor, yo prediqué, yo oré, yo fui a la iglesia, yo ayuné, y el Señor les va a decir, ¿y tú quién eres? Tú me conoces a mí, pero yo no tengo, yo sé quién eres, pero hijo mío no eres. ¿Por qué? Tus frutos. Tus frutos. Querido, mira, algo que él dice, mira, las 12 tribus que están en la dispersión, básicamente estos hermanos salieron huyendo para salvar sus vidas, pero predicando el Evangelio. Ellos salieron huyendo, si bien para poder ir rescatarse a sí mismos, decir, no quiero morir, pero quiero hacer algo, quiero predicar a Cristo y a solo a Cristo, no importa si me atrapan, obviamente no voy a dejar que me atrapen, pero voy a predicar, y si tengo que morir, muero, no hay problema. A las 12 tribus que están en la dispersión, y hay una pequeña palabrita que dice salud. No es que están brindando, ya por si acaso dice, ya empezamos a hablar de vino. No, no es de vino. Ya tiene que ver con un saludo que generalmente se hacía dentro del pueblo con un fin particular de dar regocijo y de manifestar alegría. Es como ese compañerismo que tenían los hermanos judíos. Generalmente ellos se besaban cuando se saludaban. Era una costumbre, cuando se saludaban, se besaban como hermanos en la fe. No hay ningún problema. Y una de las cosas que dice, bueno, yo los saludo con gozo, con regocijo. Con ese gozo que inunda el corazón del creyente a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Bueno, si leen el versículo 2, van a notar por qué dice a pesar de las circunstancias. Y creo que él está entendiendo y mostrando al pueblo, miren, si bien yo lo estoy saludando con gozo y regocijo, es porque ¿qué? Tengo una esperanza. A pesar de los momentos difíciles hay una esperanza. Por eso Santiago dice, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
pero no me toca hablar de eso, así que vamos a terminar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por darnos la oportunidad